Alfredo Blanco y su columna económica. ¿Cómo andás, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, decías recién en la introducción 2 o 3 temas que, aunque sea, vamos a hacer una línea sobre ellos. El primero de ellos es esta cuestión que tomó Estado Público respecto del juicio que en principio condena a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares. Hay todavía 2 instancias de apelación. Sí, Digo, pero no, cuestan 1.500 millones de dólares por año. Sí, no quiero entrar en el detalle de eso, que en todo caso es para especialistas, sino decir que esa decisión, que tiene por supuesto responsabilidad directa la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, digo, esa decisión sobre YPF, digo, más allá de la discusión sobre Pero si... me dejás que te comente algo, te Sí. interrumpe, te comente algo. Sí, sí. El cerebro del 51% Sí. fue Carlos Zanini. Y a mí me trae como recuerdo que siempre hay un monje negro detrás, ¿viste? ¿Detrás de esta señora? Sí, detrás de esta señora. Y me recordaba Carbonetti con José Manuel de la Sota. Bueno. Te interrumpí simplemente para hacer esta acotación, seguimos. No, pero digo, más allá de la discusión sobre si la petrolera tiene que o no ser estatal, lo que está claro que, bueno, la forma en que procedieron cometían un error en el sentido de no respetar el estatuto de la empresa. Pero digo, dejo de lado ese tema que obviamente es una responsabilidad de quien en ese momento ejercía el Poder Ejecutivo y quien tomó la decisión de intervenir, que con anterioridad a eso se había tomado la decisión de privatizar y en otros momentos, digamos, de estatizarla nuevamente. Sí. Digo, al margen, está claro que hubo un procedimiento que estuvo mal hecho y al margen de las responsabilidades, al margen de las responsabilidades, es una muestra acerca de cómo Argentina va quedando mal parada digamos, en el escenario internacional como consecuencia de incumplimientos o errores o torpeza, la que fuere, o dolo, en lo que fuere, en determinadas decisiones que se toman. Vos mencionaste, todavía hay otros juicios pendientes. Aerolíneas, por ejemplo, tiene juicios. Sí, tiene otro. Y eso es singularmente grave, habida cuenta de la situación que muchas veces hemos comentado de las reservas internacionales que tiene la Argentina. Entonces, digo, son noticias que seguramente no generan el mejor de los ambientes si en el futuro Argentina aspira a constituirse en un lugar que sea atractivo para inversores, ¿no? Claro. Entonces, digo, dejo eso y toco el otro tema que mencionaste vos. Ayer el ministro candidato anunció que la deducción, es decir, lo que solemos llamarle mínimo no imponible, de impuesto a las ganancias, iba a ser de 1.700.000 pesos, ¿no es cierto? Claramente, cualquier tributarista, cualquier especialista en derecho tributario, diría, bueno, en realidad esa decisión tiene un aroma a necesidad electoral más que a racionalidad del sistema tributario. Si uno mira nuestro sistema tributario, advierte que es un sistema tributario que sería bueno que sufriera una modificación integral y que caminara hacia una mayor progresividad, es decir, que pagaran más el que más tiene. Claro. Si en realidad Massa quisiera seriamente haber acudido en favor de los sectores más vulnerables, que están muy golpeados por la decisión que tomó de modificar el tipo de cambio, probablemente hubiera pensado en reducir, por ejemplo, la alícuota del IVA y seguramente iba a llegar a todos. Si no, ahora se da la particularidad que, digamos, una persona que es autónomo, ¿no es cierto?, y que tiene un ingreso igual a una persona que está en relación de dependencia, pues el primero va a pagar impuesto a las ganancias y el segundo no si está por debajo de 1.700.000. Escuchaba a un reconocido tributarista, una persona con mucho conocimiento en impuestos, que es el licenciado José Farré, Sí. que daba un ejemplo, decía, si hubiera 2 hermanos gemelos, pero uno tuvo la suerte de entrar a trabajar en una empresa y el otro es autónomo, cuando se juntan el domingo y los dos ganan 1.800.000 por mes, bueno, hay uno que paga más de 300.000 pesos de impuestos y el otro no paga, o pagan mucho menos, digamos. Entonces, el impuesto a los ingresos en realidad es un impuesto progresivo que debería tender a, no a que pague seguramente los que menos tienen, pero tampoco a que haya un salto que de golpe el que no paga nada pasa a pagar el 30%, por ejemplo. Y termino con esto,
que es lo siguiente. Ese impuesto, que es el segundo impuesto en importancia dentro de lo que se recauda, ese impuesto es un impuesto coparticipable, porque digamos, el poder para imponer un tributo es de la provincia delegado a la nación en el marco del régimen de coparticipación. Y en realidad cuando Massa dice, bueno, vamos a tomar esta decisión, en realidad está afectando los niveles de coparticipación. Así es. Digo, los gobernadores deberían estar preocupados porque de alguna manera los va a afectar. Y digo, esto en Tucumán, con la reunión de Massa, esto no se habló. Seguramente que no, porque No se ningún habló. gobernador va a estar de acuerdo. Lo sorprendió Massa después con eso. Ahora, dejando eso para los tributaristas y hablando del impacto macroeconómico, en realidad el gobierno ha suscrito el acuerdo de facilidades extendidas y ha logrado la aprobación de la última revisión y ha tomado compromisos. Por más que a Massa le gusta decir la devaluación que nos obligó el Fondo Monetario, toda esa cosa discursiva, lo concreto es que además ha tomado, si uno lee lo que dice el Staff Report del fondo, ha tomado ciertas obligaciones. Por ejemplo, dice, voy a tratar de mantener la tasa de interés en términos reales positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que mañana, cuando conozcamos el dato de inflación a las 4 de la tarde, que seguramente va a ser de 2 cifras, seguramente, porque si Córdoba tiene el 12, la Ciudad de Buenos Aires tiene el 10, digamos, tiene que ser un mago para lograr obtener el 9,9 en Buenos Aires, ¿no? Es el nivel nacional. Pero digo, cuando conozcamos eso, supongo yo que el presidente del Banco Central va a llamar al Comité de Política Monetaria y decir, che, ¿qué hacemos con la tasa de interés? ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar viendo que además en el mercado cambiario tienen una situación muy frágil en el dólar, ¿no es cierto? Entonces, si tiene que mantener una tasa de interés real positiva, si tiene que mantener el tipo de cambio en términos reales, cosa que no va a ocurrir porque dijo que va a mantener congelado hasta las elecciones, bueno, el panorama futuro es que después de las elecciones, con prescindencia de quien gane la elección, si es la doctora Bullrich, si es Javier Milei o si es Massa, no importa, necesariamente, aunque antes de la segunda vuelta, vamos a estar en una situación en que las expectativas evaluatorias van a ser muy grandes. Y cualquiera, mirando un número, se da cuenta que no va a poder mantener el tipo de cambio. Así es. ¿Qué es lo malo de eso? Y lo vuelvo a decir porque lo dije cuando hablamos de esta idea de la dolarización en el primer minuto que plantea Javier Milei. Un salto devaluatorio tiene un impacto sobre el nivel de actividad porque va a generar recesión y tiene un impacto sobre los niveles de pobreza porque pasa rápido a precios. Eso deberíamos haberlo aprendido en la historia argentina y si no en las últimas semanas después de la devaluación del 22% el día siguiente de las elecciones primarias. Entonces digo, el escenario hacia adelante, vos sabés que yo nunca he sido de dar, digamos, juicios apocalípticos, ¿no? Nunca digo el día viernes, el lunes viene el apocalipsis, porque se estila también hacer eso. Pero digo, sin hacer ese tipo de juicio, el sendero de acá a la elección, a la primera vuelta, y eventualmente a la segunda, si hay, es un sendero que está preñado de peligros en el mercado cambiario y además que termina siendo, Ricardo, muy cruel con la gente. Sí. Porque nosotros naturalizamos, entonces mañana alguien va a decir, y bueno, la inflación fue del 11%, sí, le vamos a dar un bono, vamos a hacer algo con los autónomos, le vamos a dar algo a los monotributistas y demás. Esas cosas finalmente no alcanzan a resolver el problema de aquellos que todos los días se dan cuenta que el peso que tiene el bolsillo vale menos. Y por eso es que a veces, creo yo, hay cierto territorio fértil para las ideas mágicas, para que la gente diga, y bueno, yo no me importa, voy por este camino, porque me parece que me ofrece un sueño, una posibilidad que los otros no me la están dando. Me parece Milei. Y eso hace a veces aparecer cosas que pueden llegar a ser peligrosas, que son esas miradas y esas propuestas dignas de un Mesías. Y ahí aparece Milei. De todos modos, dejemos siempre un espacio para la esperanza y que tanto el gobierno como quien lo suceda encuentren la forma de intentar desviar un poco este camino de decadencia que venimos padeciendo hace mucho tiempo. Freito, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.